Muy buenos días, amigos televidentes. El Tribunal Supremo Electoral está pronto a resolver el caso de estos diputados, son 11 en total, que posiblemente no pudieran asumir su cargo porque se aduce que son contratistas del Estado. Vamos a conversar esta mañana con Aníbal Samayoa. Él es abogado de Jóvenes por Guatemala. Jóvenes por Guatemala fue precisamente una de las organizaciones que puso este tema sobre la mesa. Entonces, empecemos. Aníbal, primero que todo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carmen. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y vamos al origen de esto, Aníbal. ¿Cómo es que ustedes llegan a determinar que había cierto número de diputados que eran contratistas del Estado? ¿Cuál fue su fuente de información? Bueno, la fuente de información fue el portal de Guatecompras. Nosotros ahí empezamos a hacer una investigación un poco más minuciosa. Bueno, la información ahí es mucha y cuesta un poco capturar los datos de forma exacta, pero lo logramos hacer por lo menos con 11 diputados que van a entrar en este periodo legislativo y tienen contratos vigentes con Guatecompras. Entonces, nosotros hicimos con esta información un comunicado, el cual denunciamos ante el Tribunal Supremo Electoral, y al hacerlo así, pues explicamos y expusimos, inclusive dijimos con qué empresas es que tienen los contratos, el monto y el año que empezaron a tenerlo. Y yo creo que esto es importante empezarlo a evidenciar, porque si no, vamos a tener un Congreso que no sabemos quién exactamente es el que nos está, más bien con qué intenciones es la persona que nos está representando en el Congreso. Y creo que es bueno que el Tribunal Supremo Electoral también se haya pronunciado hace un par de días atrás sobre el tema, que va a verificar estas tomas de posesión. De hecho, ya hay algunos diputados que están asistiendo al Tribunal Supremo Electoral para prácticamente, por decirlo en términos jurídicos, presentar sus pruebas de descargo. Pero algunos de ellos aducen que ellos no son actualmente contratistas del Estado, pero que sí lo fueron. Y el hecho de haber sido contratista del Estado no les veda la posibilidad de asumir el cargo. ¿Qué tienen ustedes que decir ante esto? A mí me parece formidable esa actitud que ellos están tomando, porque Guatecompras puede ser que no está actualizado. Esa era mi otra pregunta. Y nosotros puede ser que hayamos capturado información no actualizada. No lo hicimos, y quiero ser enfático en eso, de ninguna manera en mala fe de perjudicar a un diputado electo. Simplemente queremos desnudar lo que hay, y lo que hay es lo que captamos como información. Ahora, que ellos van a presentar sus pruebas me parece bien, porque eso diría que empiezan a transparentar un poco sus acciones. Sin embargo, sí creo yo que habría que el Tribunal Supremo Electoral debería hacer una evaluación un poco más minuciosa, si en efecto las pruebas que presentan son verídicas, o en caso, ahí sí como diríamos... ¿Pero a qué otras fuentes de información ellos pudieran acudir si en caso el portal de Guatecompras no está actualizado? ¿Quién más debería de tener esa información, o cómo ayudar posiblemente ustedes a completarla precisamente para ver si esas pruebas de descargo son verídicas o no? Yo creería que habría que hacer la evaluación sobre las pruebas, porque eso nos daría buenos indicios, o más bien al Tribunal Supremo Electoral, sobre la veracidad de estas, porque tal vez puede ser que porque el portal de Guatecompras no ofrece pruebas, solo ofrece datos, información, montos y empresas. ¿Ya? Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral hace evaluación sobre lo que se está presentando, yo creo que podría dar más luz al asunto. Nosotros no podríamos hacerlo, sino serían ellos los obligados a presentar eso. Si no presentan, yo creo que ya conclusiones empezaría a sacar el Tribunal Supremo Electoral sobre el asunto. Sin embargo, sí hay que hacer un desprendimiento entre lo que se está pidiendo, como nosotros lo pedimos, y el argumento jurídico que tiene que solventar el Tribunal Supremo Electoral para emitir su resolución final. Porque puede ser de que uno diga, mire, tiene, y de verdad el portal lo esté demostrando, pero tal vez el argumento fáctico de fondo no lo vaya a demostrar, y eso es lo que le podría faltar en sustento al Tribunal Supremo Electoral para evitar que estos diputados contratistas del Estado tomen posesión. Ahora, aparecer en el portal de Guatecompras no quiere decir que es un impedimento, y eso sí hay que decirlo muy claro, no es impedimento legal aparecer. De hecho, todos los que tienen NIT podrían estar en el portal de Guatecompras. Claro. Sin embargo, el sistema, cómo funciona, todavía es muy primitivo para considerar, determinar si soy o no contratista del Estado. Es decir, yo me puedo postular aquí en 4 años y voy a aparecer con impedimento, porque voy a aparecer, porque tengo NIT. Sí. Me dice, mire, usted tiene NIT, entonces ya es Pero contratista. entonces no aparece, por lo que tú estás explicando,
el periodo en el cual la persona pudo haber tenido un contrato con el Estado. En algunos, bueno, sí debería aparecer el contrato, porque cuando se hace la junta pues, de licitación, la adjudicación y todo, monta las fechas. ¿Cuál es la información que aparece actualmente entonces nada más? ¿El número de NIT? Aparece el nombre de la persona. Exactamente, digamos en este caso el partido político al que está perteneciendo. El NIT no, si mal no recuerdo, no está apareciendo, ¿verdad? Por información personal de la persona, pero sí aparece el contrato, a qué se refiere el contrato, el monto del contrato. Pero no el periodo. El año sí, por lo menos sí nosotros conseguimos de algunas personas el tiempo en que ellos tenían el contrato. Entonces, inclusive hay diputados de la legislatura pasada, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí, ellos siendo diputados tenían los contratos hoy vigentes. ¿Y de estos que ustedes denunciaron tienen con fecha 2005? Sí. Y no se sabe, 2005 puede ser haber finalizado en junio, como puede ser finalizar en diciembre. Correcto. Pero inclusive algunos sí da las luces que todavía tienen el contrato vigente y van a Pero tomar si ellos van a posesión. asumir en enero del 2016 y por decir algo el contrato vence en diciembre del 2015, ¿eso impediría que ellos puedan asumir? No, eso no lo impediría. Por eso creo que es importante que el Tribunal Supremo Electoral tome cartas sobre el asunto. Es el ente del Estado obligado a ahí sí que desmentir o afirmar las afirmaciones que se hagan sobre el asunto. Y en este caso sí no tendría impedimento alguno un diputado hacerlo, pero me parece que hay algunos diputados que sí lo tienen, y creo que el Tribunal Supremo Electoral también tiene otra faceta en este caso, ya que estamos tocando el tema. Para las siguientes elecciones, una lección súper aprendida, no estar inscribiendo candidatos que ya han violado la ley, que eso generaría que no sean idóneos, capaces, honrados. Y siento un precedente muy importante con el caso de Alfonso Portillo, por ejemplo. ¿Por qué no hacerlo con unos que van para diputados también? Otros que ya es evidente que han sido contratistas del Estado en periodos pasados, no se hizo nada. Ahorita estamos tratando de hacer algo por transparentar y limpiar el Congreso. Y el tribunal tiene que tomar esa responsabilidad más a pecho. Esto quiero replantearlo en unos segundos, pero vamos a la equidad. Por ejemplo, la igualdad en términos de los montos de los contratos. Aquí lo que pesa es el hecho de ser contratista, no pesaría el monto. ¿Por qué te pregunto eso? Porque en las notas de prensa se podía ver que habían algunos diputados electos que tenían supuestamente contratos, por decir algo, por 175,000 quetzales, mientras habían otros que los tenían por 6 millones de quetzales. Es decir, no importa el monto, sino que el hecho es que sean contratistas. No habría ninguna diferencia entre uno y otro, a decir del criterio de Jóvenes por Guatemala. No, de hecho el monto no es el que importa. Y para comenzar, tampoco ser contratista es ilegal. El problema es o soy diputado o soy contratista. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces, de hecho hay diputados que el monto de sus contratos ascienden un poco más de los 60 millones de quetzales. Que no está mal, porque ellos ganaron como mejores postores dentro de una licitación de un contrato. Sin embargo, el tema es serlo, es ser activamente, hoy por hoy, un contratista del Estado, lo que me impediría a mí. Si sigo siendo contratista en enero, 14 a las 14, eso es un impedimento legal, expreso, constitucional y de una ley tan importante como la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 80. Ahora, medidas correctivas, Aníbal. Nosotros conversábamos el otro día con un representante de la Contraloría General de Cuentas y él decía sobre este tema en particular que ellos no podían vedar o dar alguna información adicional sobre los candidatos más allá de lo que establecía en términos del finiquito. Tú mencionabas que es obligación del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿en qué momento el Tribunal Supremo tendría que hacer esto? Se supone que tendría que ser previo al proceso electoral, como para hacer un primer filtro de quienes finalmente van a poder correr en la campaña. Pero esto requeriría más fortalecimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral en términos de recurso humano y, lógicamente, de recursos financieros. Y no sé si ustedes lo están pensando para los más de 3,000 casos, 3,000 posiciones. Sí. Que regularmente son electas en unas elecciones, o únicamente lo propondrían para los diputados al Congreso de la República. Yo creo que sí hay que hacer los cambios primero de fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hay una alta dosis de falta de voluntad política para hacer las cosas. Y pongo el caso. El registro de ciudadanos es una dependencia
si lo queremos ver así, directa del Tribunal Supremo Electoral. No veo yo por qué un magistrado del Tribunal Supremo Electoral no puede hablar con el registrador y decirle cómo vamos con las inscripciones. Fiscalizar esa acción. Entonces, si no pasa eso, entonces el primer filtro, digamos, no funciona, muere el primer filtro. Entonces, la peligrosidad, no lo quiero decir como si fueran enredos, ¿verdad? Pero la peligrosidad de que empecemos a elegir diputados que no cumplen con la ley es evidentemente más alta. Eso me generaría a mí como ciudadano atentar contra mi propia soberanía, porque estoy siendo abusivo con mi soberanía al votar por alguien que yo sé que no cumple con requisitos legales, y todos no lo cumplirían. Entonces, de aquí a 4 años debería modificarse eso. Primero, mejorar la comunicación entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el registro de ciudadanos, para hacer esa evaluación un poco más profunda y no tomar solo en consideración el finiquito que viene de la Contraloría General de Cuentas, es decir, suficiente para que entre, porque entonces diría yo, bajo ese argumento, que el finiquito está siendo superior a un 113 constitucional, a un 164E constitucional. Entonces, eso no funciona así. Entonces, estamos entendiendo al revés la ley y tendría que fortalecer. Por ejemplo, en México existen 2 tribunales supremos electorales. Un Tribunal Supremo Electoral eminentemente para temas pues del día electoral, de los días electorales, sí, y el otro de fiscalización de los 4 años, de lo que está pasando inclusive hasta con temas de partidos políticos, que ahí empieza el mal, creo yo, de lo que pone en gran trabajo a registro de ciudadanos y después en gran pena al Tribunal Supremo Electoral. Es que esto es una cadena de responsabilidades. Correcto. El primer eslabón de esta cadena de responsabilidades, lógicamente, son los partidos políticos. No tendría que llegar a descargarse todo sobre el Tribunal Supremo Electoral o la Contraloría General de Cuentas, sino que tendrían que ser los partidos políticos los especialmente interesados en vigilar que las personas que lleguen a postularse en representación del partido sean personas probas, honestas, idóneas, es decir, ellos los primeros en aplicar el artículo 113 constitucional, correcto, que ahora estamos tratando de responsabilizar de todo al Tribunal Supremo Electoral. Que no, de hecho no es culpa de ellos solo lo están tratando de asumir una responsabilidad de resolver, porque en la ley electoral existe un artículo donde ellos no pueden dejar de resolver, tienen que pronunciarse, sea sí o no, pero no pueden dejar de decirlo. Ahora, el tema de partidos políticos ahí juega un papel, como tú mencionabas, Carmen, importantísimo. El problema es que en Guatemala la plaza me cuesta dinero, no me cuesta esfuerzo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí yo coarté de una vez mi derecho a funcionar como capaz a cumplir una plaza. Entonces, obviamente nunca voy a llegar pensando que tengo que cumplir requisitos constitucionales para optarlos o requisitos financieros para poderlo hacer. Entonces, si un partido político, y ahí estamos realmente en momentos muy primitivos, y ahí urge de nuevo hacer la acotación, la reforma electoral. Y el tema del financiamiento. Correcto. Porque entonces, quien tiene la plata para financiar la campaña, esa es la persona que va a ir en la casilla, y el partido político lo que hace es hacerse de la vista gorda, porque cumplen su fin inmediato, que es lograr esa posición en el Congreso o en una alcaldía o en la presidencia de la República. Correcto. Y toda vez ellos logren ese propósito, lo demás se lo dejan al Tribunal Supremo Electoral, que es justamente lo que estamos viendo ahora, una decisión bastante difícil, porque con base a lo que el tribunal resuelve en esta ocasión, va a sentar jurisprudencia. Es una cuestión bastante delicada. Y bueno, y va más allá también, porque si yo, por ejemplo, soy bancada que tiene un buen número de diputados, y voy a seguir postulando diputados bajo estos argumentos que mencionábamos, vamos a empezar a posicionar magistrados en diferentes cortes y salas que van a beneficiar luego cuando se interpongan recursos de amparo, entre otros, de decir, no los vamos a afectar porque ellos nos pusieron aquí. Entonces empieza un juego, ya no es de temas de resolución sobre legalidades, es un tema de compromisos. Sí, ¿qué me debe, qué le debo? Entonces empezamos a pagar. Y entonces lo que debería yo crear como magistrado de alguna sala o de algún lado es crear certeza jurídica. Y lo que estoy creando es desorden desinstitucional, porque no estoy acatándome o resolviendo bajo un principio eminentemente legal, sino precisamente de interés. Ahora bien, todo lo que estamos conversando es en términos ideales de las lecciones aprendidas de este proceso electoral, de ese despertar ciudadano que finalmente pone el ojo sobre la necesidad de la integridad, de la honestidad, de ese descubrimiento de un artículo sumamente empolvado como lo era el artículo 113 constitucional.
Pero una cosa es ese ideal y otra cuestión es la realidad política. Y efectivamente, Aníbal, el poder generar este sistema de filtros desde los partidos políticos y Tribunal Supremo Electoral o Registro de Ciudadanos es sumamente complicado. Ustedes se han puesto a analizar qué es lo que habría que recomponer para facilitar el trabajo del registro de ciudadanos, en todo caso, para que no inscriba a estas personas que no llenan los requisitos de ley. Sí, lo hemos planteado muchísimas veces, hemos puesto el tema sobre la mesa en la organización de Jóvenes por Guatemala. Pero me refiero a las propuestas más operativas, es decir, una hoja de ruta de cómo esto debería de funcionar, porque por lo que decías, por ponerte un ejemplo, si es el portal de Guatecompras el que no está actualizado, deberíamos de empezar por eso. Ahí hay que tomar una medida en concreto, ¿no? Y este tipo de cuestiones más de detalle para facilitar ese trabajo y que verdaderamente pueda concretarse en la práctica. Mira, hay varios escenarios que pueden darse, que van interrelacionados a su vez. El primero son modificaciones legales. Eso facilitaría en gran medida las acciones que como ciudadanos podríamos tomar. El empoderamiento es importante. Sin embargo, hemos visto que en 30 años el Congreso empoderar a la ciudadanía jamás lo haría. Y estamos en expectativa que esperamos que nos empiecen a incluir un poco más, porque nosotros somos los que los sentamos ahí. Entonces, ellos tienen que tomar en consideración eso. Reformas legales. El siguiente creo que es información ciudadana. Y yo lo digo a la gente y les suena un poco gracioso, pero lean su Constitución. Vayan ahí a la torre de tribunales, 15 quetzales creo que vale en lugares donde venden leyes, y leámosla, porque eso nos empodera a nosotros bajo argumentos de fuerza legales que pueden decir a cualquier asociación, mire, yo no tengo asociación, pero ese es artículo, ¿por qué bajo asociación no empezamos a impulsarlo? Entonces, esa conjugación ciudadana y ese reordenamiento que necesitamos también, porque después de las manifestaciones nos venimos un poco para abajo y cada quien empezó para jalar para su lado. Yo diría que debemos conglomerarnos. Retomarlo ahora y sobre todo también en función no solamente de esta experiencia del proceso electoral, de los mismos informes, tanto el nacional como el internacional de observación. Yo creo que ahí van a haber bastantes temas sobre los cuales valdrá la pena sentarse a dialogar, a reflexionar y buscar las medidas correctivas de cara a la próxima elección. ¿Sí? Se nos ha terminado el tiempo. Aníbal, muchas gracias por habernos acompañado, a nuestro público televidente también por habernos acompañado en esta mañana del lunes 9 de noviembre en el segmento de la entrevista. Vamos a volver ahora a la mesa principal con Mario y Carolina.